Hay otros que se sienten satisfechos con solamente cojear por el camino, como si este fuera su destino. Se ven a sí mismos como algo que es innecesario e incompleto, que ha cambiado para siempre sin ningún remedio. Se han lamentado demasiado por su pérdida. Existe un futuro sepultado en su pasado y parecen estar resignados a ser menos de lo que son. Y hay aquellos que tienen mejor suerte, o tal vez sean más sabios. Aceptan su pérdida, la pieza que les falta y encuentran una forma de continuar por el camino de la vida con algún propósito, utilizando las lecciones aprendidas gracias a la pérdida, para comprender y apreciar lo que la vida aún puede ofrecerles. Con frecuencia, por medio de la pérdida podemos encontrar un propósito e incluso una dirección. Por medio de la pérdida, a menudo obtenemos la sabiduría para apreciar la belleza de los momentos, el significado del tiempo, la importancia de una relación y el significado de la vida. En ocasiones, sufrir una pérdida nos da una perspectiva única de la vida. De hecho, la pieza faltante puede realizar un acto de amor adicional si nos hace ir más despacio para poder saber quiénes somos realmente y por qué. Y que sean ese sentimiento y ese recuerdo, que sea esa sabiduría que nos da el haber aprendido a dejar ir, lo que nos dé la fuerza de continuar y realizar nuestra propia vida. Una parábola de la tristeza. En un pasaje de su libro Tragado por una víbora, Tom Golin nos entrega un relato acerca de un pueblo a la orilla de la selva. Era un lugar pacífico, pero tenía un gran problema: la boa constrictora. Estas boas no eran las serpientes que conocemos hoy en día, sino mucho más grandes. Eran animales fuera de control cuya crueldad solo era superada por su apetito. La mayor parte del tiempo se alimentaban de otros animales, pero, sin duda alguna, el alimento favorito de la boa era los humanos. Las serpientes entraban al pueblo cuando querían y se comían lo que fuera y a quienquiera que se les antojara. No había dónde ocultarse de estas bestias. Un día, una mujer se puso a hablar sobre su dolor, estrechamente relacionado con la boa. Hablaba sobre sus 2 hijos, que habían sido devorados por esta bestia, y se lamentaba por vivir en un lugar tan poco seguro. En voz alta se preguntó si no habría quien pudiera acabar con el reino de terror de las serpientes. Su esperanza era que la gente del pueblo pudiera vivir en paz. Un hombre que tocaba la flauta maravillosamente escuchaba su pena y sufrimiento. Se puso a pensar en lo que la mujer había dicho y decidió hacer algo al respecto. Empacó un costal con maíz y un pequeño cuchillo, y salió a la selva. El hombre eligió cuidadosamente un lugar en la selva y se sentó a tocar la flauta. Estaba consciente de que la boa se acercaba, pero continuó tocando. De repente, la serpiente lo atacó y se tragó al flautista de un solo bocado. La oscuridad dentro de la panza de la serpiente era total. El flautista se acomodó lo mejor que pudo, desempacó sus pertenencias, sacó el cuchillo. Usó su arma para ir cortando la panza de la serpiente poco a poco. La serpiente reaccionó al terrible dolor. El flautista sabía que le iba a tomar un buen rato terminar la tarea de matar a aquella enorme serpiente. Cada vez que sentía hambre, le cortaba un pedacito de panza. Este afán duró un buen tiempo, y la boa sentía un profundo padecimiento. Por tal causa, la serpiente se aseguró de decirles a todas sus amigas serpientes que nunca volvieran a comer humanos, para no sufrir las punzantes consecuencias. Después de un lapso, el flautista llegó al corazón de la boa. Al cortarlo, ésta murió. Entonces el hombre salió de la serpiente y volvió al pueblo mientras tocaba la flauta. Todos se sorprendieron al verlo y le preguntaron dónde había estado. El flautista les respondió que había estado dentro de la boa, y para demostrarlo les enseñó un trozo del corazón de la serpiente. Entonces la gente supo que la serpiente realmente estaba muerta. Este hermoso cuento es una parábola de la tristeza. Nos dice que entrar a la desolación muchas veces puede ser semejante a ser comido por una serpiente. Estamos separados de la vida cotidiana, sentimos que nuestra existencia está confinada y nos rodea el abatimiento, igual que al flautista. Nuestro mundo cambia completamente al pasar de la vida que conocemos a la panza de una serpiente. Todo está oscuro. Es un sitio muy apretado. Hacia donde se mire, está la panza de la víbora. Esto es semejante a la sensación de una persona que experimenta una profunda tristeza. A veces la angustia va ganando, y siente cómo su vida tiene que adaptarse a la congoja y no a sus deseos.
Muchas veces tenemos la sensación de que no hay salida a esta realidad, que la desolación se ha convertido en el único escenario y que continuará para siempre. El flautista debió sentir esto. Cuando se decidió a luchar, se llevó consigo maíz y un cuchillo, pues supo que no era un proyecto a corto plazo. Sabía que tenía que ir cortando un pedacito de la panza a la vez, y parecía tener fe de que finalmente llegaría al meollo del asunto. Así ocurre con la tristeza. Necesitamos llegar preparados y estar dispuestos a aguantar todo el trayecto. Vencer a la tristeza no es un proyecto a corto plazo. Algunos motivos que propician el abatimiento se convierten en una lucha que dura toda la vida. El flautista no mató a la serpiente de un solo golpe, sabía que tenía que ir cortando de a poco. Lo mismo sucede con la tristeza, hay que cortarla poco a poco. Necesitamos darnos cuenta de que cada vez que experimentamos la congoja estamos cortando otro pedazo de la panza de la serpiente y acercándonos más al meollo del asunto. Muchas veces, la gente no se da cuenta que así es la naturaleza de la tristeza. Creen que honrar y reconocer su tristeza no está teniendo efecto alguno. La serpiente quiere que creas que no hay esperanza, que nunca lograrás salir, que tu pena es infinita, que debes acostarte, quedarte quieto y permitir que te digiera. Pero no es así. Mientras estamos dentro, debemos aprender a vivir de manera diferente. En este ambiente oscuro y encerrado, nuestras habilidades usuales para vivir no son eficaces. Esta situación nos exige utilizar partes de nosotras que no son nuestras capacidades cotidianas. En lugar de ver claramente lo que tenemos frente a nosotros, quizá tenemos que usar nuestro sentido del tacto en lugar de la vista. El flautista encontró una forma de entrar a su pena con su instrumento. El encontrar y usar estas fuerzas como una manera de entrar a la tristeza es una actividad vital para todos los dolientes. Pero noten que el flautista no realizó su trabajo desde afuera. Solamente lo logró desde el interior de la serpiente. Así es con nuestra tristeza. Así es también con nuestro proceso de duelo. No estamos solos. Nosotros, los enlutados, no estamos solos. Somos parte del mayor grupo del mundo. El de aquellos que han conocido el sufrimiento. A menudo, cuando el corazón está roto por la pena, vagamos espiritualmente, como viajeros extraviados en un bosque profundo. Nos atemorizamos, perdemos el sentido de la dirección, chocamos contra los árboles en nuestro intento de buscar una salida que no logramos hallar. Todo ese tiempo hay un camino, que lleva directamente afuera de la densa maraña de nuestras dificultades, hacia la planicie que anhelamos como meta. No lloremos por los que se han ido cuando sus vidas no habían alcanzado su plenitud. ¿Quién puede afirmar que aquellos que se han ido en el esplendor de la vida no son en realidad afortunados, ya que no conocieron la decadencia, ya que no se fue consumiendo su vela, ni se marchitó la flor perfecta de la vida? Sancho Panza, en Don Quijote, pasa una noche desesperado, aferrado al saliente de una ventana, temeroso de caer. Cuando amanece, descubre que todo el tiempo sus pies estuvieron a solo unos centímetros del suelo. Nuestro temor puede ser tan infundado como el de Sancho. Puede ser que la muerte sea solo el umbral por el que pasamos del tiempo a la eternidad, del reino mortal al inmortal. ¿Y si llegamos a aceptarla? Muerte. ¿Quién se atrevería a poner límites en lo que podemos extraer de la vida misma? Como escribió el poeta, he amado demasiado a las estrellas para temerle a la noche. Dos barcos navegaban cerca de la playa, uno en dirección al mar y otro se aproximaba al puerto. La gente allí reunida despedía con alegría al barco que se iba y le ponían poca atención al que llegaba. Un hombre sabio, que observaba la escena, sintió que había una gran contradicción. Según él, el barco que zarpaba no debía ser motivo de alegría porque nadie sabía qué era lo que iba a encontrar en su larga travesía, qué tormentas o qué peligros. Pero sí debían saludar al barco que llegaba porque cumplía con su destino al haber concluido su jornada de paz. Cuando un ser querido fallece, deberíamos sentir paz en el espíritu al reconocer que han llegado a su destino y completaron el viaje. Sueños interrumpidos. Hay épocas y momentos en que nuestras almas se afinan para la melodía más profunda y sincera que nuestros corazones pueden crear. Tiempos en los que el recuerdo se hace presente con mayor intensidad. Las imágenes van sucediéndose velozmente, el corazón aprieta y la lágrima descontrolada cae por la mejilla en una expresión de dolor, resignación y recuerdo.
Cuando nos toca vivir esas épocas del año, o esos momentos, es el espacio de nuestro silencio. El tiempo de sueños interrumpidos. Son los recuerdos que se reavivan dentro de cada uno de nosotros. Quisiera ilustrar mi idea con un texto que leí. Alguna vez existió un rey que tenía un hijo. El príncipe era la alegría de su vida y la realización de sus más queridos sueños. Diariamente, el rey dedicaba algunas horas para compartirlas con su hijo y amarlo con más intensidad. Juntos pescaban en los grandes ríos que atravesaban los valles del reino, montaban a caballo por las florestas o escalaban montañas. Sentían el deleite de la compañía mutua. Repartían sus alegrías y sueños y reían en la expectativa y en la esperanza del mañana. El joven tenía un tutor, un profesor, que diariamente lo educaba. El joven aprendía música y artes. El laúd y la lira, el pincel y la pluma estaban siempre en sus manos. Y su mente se desarrollaba maravillosamente. El profesor percibió sus cualidades y le abrió el mundo de la ciencia y de los números, el conocimiento de las estrellas y los misterios más profundos de la vida. Ambos se sentían inflamados, profundamente envueltos en el estudio de la filosofía y de la metafísica. Compartían el tiempo, extrayendo uno del otro la poesía latente en sus corazones y en su alma. El joven crecía vigoroso y alerta, enriqueciendo la vida de su padre y llenando la vida de su tutor de alegría. Se aproximó la hora en que debía casarse. La joven elegida era maravillosa y todos estaban radiantes. El rey salió a su reserva junto a los ríos del valle y eligió las mejores maderas de robles y cipreses, y los mejores pedazos de juncos. Después se dirigió al patio del palacio. Y con el corazón repleto de dicha comenzó a construir, con sus propias manos y de acuerdo a un diseño creado por el profesor, un bellísimo y magnífico palio nupcial para el casamiento. El palio nupcial fue terminado y decorado con flores y bañado por la luz del sol. Quedó aguardando el día del casamiento. Pero el día jamás llegó. El joven nunca se despertó de su sueño. No importa por qué. Solamente importa saber que falleció durante los preparativos para el casamiento. El rey y el profesor estaban ciegos de dolor. Gritaban, insultaban, golpeaban sus pechos y sacudían sus puños en dirección al cielo. Hasta los ángeles notaron su sufrimiento. El rey no podía ser consolado. Con un pequeño machete fue al patio y comenzó a destruir el palio nupcial. Cada pedazo era martillado y resquebrajado hasta que los fuertes robles y cipreses se transformaron en lascas. El profesor observaba, triste, si bien calmo, el dolor del rey. Silenciosamente se inclinó, tomó un pedazo de junco y con un pequeño cuchillo empezó a tallar un instrumento musical. Y así, sentado en un rincón del soleado patio, comenzó a tocar una dulce y melancólica melodía. Podemos aprender de este relato una lección importante. El joven de nuestra historia es cualquier persona que amamos intensamente, el ser querido que perdemos, aquel con quien vivimos un amor único. Puede ser un padre, una madre, un hijo, una hija, un marido o esposa, un hermano, un amigo. Aquella persona de nuestros sueños y que fue fuente de luz y amor en nuestras vidas. El palio nupcial representa los sueños que compartimos con quienes amamos y todos los planes, todas las alegrías anticipadas para las cuales nos preparamos, nuestras esperanzas, expectativas, nuestros años futuros viviendo juntos. Es nuestra fantasía de una felicidad planeada y total. ¿Y el rey? Él es cada uno de nosotros. Lleno de amor, feliz en dar y realizar, compartir, repartir amor, preocupaciones y la propia vida. Él eres tú que murmura, cómo es triste mirar solo todo lo que era de nosotros dos. El rey es cada uno de nosotros, incapaz de encontrar un equilibrio cuando pierde el amor. No importa el motivo de la pérdida, enfermedad, accidente o por causas naturales. Cuando la muerte nos lastima, el rey que llevamos dentro no puede ser aliviado ni calmado ni controlado. Nuestras lágrimas nos ciegan. Nos enclaustramos en nuestros patios particulares y en la rabia, destruimos tanto el presente como el pasado. Y surgen aquellas preguntas que queman. ¿Será que di lo suficiente? ¿Acaso fui egoísta? Y como el rey, rompemos nuestros sueños del mañana. ¿Y el profesor? Él también es una parte nuestra. Muchas veces poco visible, escondido en alguna parte. Él es nuestro contacto con la realidad, nuestro conocimiento de que la vida es así.
de que amar, soñar, alcanzar el cielo, es un maravilloso regalo que Dios nos dio. Cuando el palio nupcial se cae, el profesor es también la fuerza que nos une a nuestro destino espiritual, y que silenciosamente nos mantiene. Reconstruye, nos dice. Calmate. La vida es para reconstruir, para conformarnos y recordarnos. Y también para continuar soñando y amando. Y se dice que los propios ángeles lloran de alegría cuando ven que cada uno de nosotros toma una lasca de nuestros sueños destruidos y con ella toca una canción, una melodía. La melodía que une nuestro ayer a nuestro mañana. Hay épocas del año en que los recuerdos de aquel palio nupcial truncado aparecen con mayor intensidad. Momentos en que nos detenemos y sentimos la tristeza de mirar solos aquello que era nuestro. Quiero decirles que esas épocas y esos momentos deben recordarnos también que debemos permitir que la melodía regrese suave y dulcemente para ayudar a calmarnos y curarnos, para que tomemos conocimiento de que la muerte da urgencia a la vida. Son el tiempo para mirar nuestras propias manos, manos que necesitan agarrar los juncos destruidos y con ellos crear un instrumento que nos permita, a través de una melodía, expresar la fuerza de vivir el mañana con nuevos sueños. Cuando Dios completó la creación del mundo, declaró que el mundo sería sustentado por 3 pares de manos: manos que abrazan, manos que trabajan y manos que rezan. Manos que abrazan y aprietan otras manos, dándose fuerza mutua y cariño. Manos que acarician y crean un nuevo amor en la corriente de la vida. Manos que trabajan y crean lazos fuertes. Y, finalmente, manos que rezan, que imploran, que suplican y que procuran una fe renovada para enfrentar el mañana. Si queremos ser mejores seres humanos, somos capaces de serlo. Y podemos conseguirlo si nos dedicamos a construir a partir del recuerdo del trabajo de nuestras manos. A propósito de esta imagen, quiero compartir con ustedes mi experiencia. Pocos días después de la muerte de mi padre, cuando el rey dentro de mí estaba ciego, triste, vi por la ventana de mi casa que una de mis hijas estaba sentada en el jardín. Fui hasta allí y cuando nos miramos comprendimos lo que ambos estábamos sintiendo. Sin hablar, nos dimos las manos y continuamos mirándonos mientras las lágrimas brotaban de nuestros ojos. Y continuamos apretando las manos, en silencio. No sé si fue un minuto, una hora, una eternidad. Y en ese momento comprendí mejor a aquel rey del relato. Nuestras manos estaban juntas, nuestras manos aseguraban nuevos sueños para un nuevo palio nupcial. Nuestras manos trabajaban un futuro y también rezaban. Tal vez la oración más pura y significativa que alguna vez recé. El recuerdo de mis padres era, en las manos de mi hija, el desafío para los juncos destruidos y para crear una nueva melodía. Nunca estamos solos. Tenemos la fuerza para transformar la tragedia en una nueva fuerza que nos ennoblecerá. Esta mano mía, esta mano tuya, estas manos que nuestros seres queridos aferran, como un fuerte y silencioso abrazo al pasado, tienen que inspirarnos a componer nuevas melodías. Se trata de unas manos que deberían ser extendidas en un gesto de promesa y que, a pesar de la tristeza, de la melancolía en nuestros corazones, harán que nuestra fe se fortalezca y consuele. ¿Cómo manejas la adversidad? Una hija se quejaba con su padre, cocinero de profesión, acerca de su vida, y de lo difícil que le resultaba hacer ciertas cosas. No sabía qué hacer y quería darse por vencida. Estaba cansada de luchar y pelear. Parecía que un problema se resolvía y otro surgía. Su padre la llevó a la cocina. Llenó 3 ollas con agua y colocó cada una a fuego alto. Pronto las ollas comenzaron a hervir. En una de las ollas puso zanahorias, en la otra, huevos, en la última, granos de café. Los dejó hervir sin decir una sola palabra. La hija se mordía los labios mientras esperaba impaciente y se preguntaba qué hacía su padre. Después de unos 20 minutos, él apagó el fuego. Sacó las zanahorias y las colocó en un recipiente. Sacó los huevos y los metió en otro recipiente. Luego coló el café y lo puso en una taza. Mirándola le dijo: «Querida, ¿qué ves?» «Zanahorias, huevos y café», respondió. Le pidió que se acercara y le dijo que tocara las zanahorias. Ella obedeció y se dio cuenta de que estaban suaves. Entonces, el hombre le pidió que tomara un huevo y lo rompiera. Después de pelar la cáscara, observó el huevo duro. Finalmente, le pidió que probara el café. Ella sonrió al sentir su rico aroma. La muchacha preguntó humildemente: «Papá, ¿qué significa todo esto?»
Él le explicó que cada uno de los elementos se había enfrentado a la misma adversidad, agua hirviendo. Sin embargo, cada uno reaccionó de manera diferente. La zanahoria entró fuerte y dura, pero después de haber sido sometida al agua hirviendo, se suavizó y se hizo débil. El huevo había sido frágil y su delgada costra exterior protegió su líquido interior. Pero después de estar en el agua hirviendo, su interior se endureció. Sin embargo, los granos de café habían cambiado el agua, su sabor, su olor. ¿Cuál eres tú?, le preguntó a su hija. Cuando la adversidad toca a tu puerta, ¿cómo respondes? ¿Eres una zanahoria, un huevo o un grano de café? ¿Eres la zanahoria que parece dura, pero con dolor y adversidad se doblega y se vuelve suave, perdiendo su fuerza? ¿Eres como el huevo, con un corazón que endurecido después de la prueba de la muerte? Tu cascarón parece el mismo, pero tú eres amarga y dura, con engreído espíritu y corazón. ¿O eres como el grano del café? El grano cambia el agua caliente, lo que trae el dolor, y saca su sabor óptimo, cuando el agua hierve. Cuando el agua es más caliente, el café sabe mejor. Si tú eres como el grano del café, cuando las cosas están en el peor momento, te haces mejor y haces mejores las cosas a tu alrededor. El valor para AFLIGIRSE y lamentarse. ¿De qué se trata la vida, si nuestro destino es simplemente morir, si la vida es un desperdicio? ¿Acaso la vida de quienes nos precedieron valió la pena, tuvo significado? ¿Es ahora el mundo un lugar mejor gracias a que vivieron o acaso los días de su vida fueron en vano? Al buscar las respuestas a este misterio entendemos que este es el momento para afirmar algunas de las verdades esenciales del luto, de qué sucede cuando los que amamos mueren. Lo primero que tenemos que afirmar es que hace falta afligirse. Cuando nuestros seres queridos y amigos mueren, tenemos una necesidad natural de dejarlos ir, de expresar nuestro sentimiento de pérdida. Me preocupa que haya demasiadas personas, y desafortunadamente cada vez son más, que buscan atajos en el proceso del luto o que lo ignoran por completo. Un maestro comentó, refiriéndose al conocido versículo del Salmo 23, aunque tenga que caminar por un valle oscuro, que uno tiene que caminar por el valle, no puede evitarlo ni siquiera tomar una desviación. Es necesario caminar por el valle oscuro, no alrededor, no por encima ni por debajo. En otras palabras, existe una necesidad de confrontar a la muerte, de enfrentar nuestra tristeza. Algunas personas intentan eliminar por completo el proceso de la pena. Con frecuencia tratan de explicarlo diciendo que no quieren molestar a nadie, de causar un inconveniente o ser una carga. Es cierto que es un comportamiento muy considerado de su parte, pero no están satisfaciendo sus necesidades. Están convencidos de que no tienen esa necesidad. Segundo, tenemos derecho a afligirnos. Con frecuencia, nuestros amigos y parientes bien intencionados nos quitan este derecho. Actúan de buena fe, ni dudarlo, cuando le dicen a quien ha sufrido una pérdida que llorar es un comportamiento infantil. Intentan alejar al enlutado de la situación de pena y hacen las cosas que él debe hacer por sí mismo. Distraen al doliente, hablan de cualquier cosa y de todo, excepto de las cuestiones sobre las que el enlutado necesita hablar y tiene el derecho a hablar. A las personas que han sufrido la pérdida de un ser querido se les dice que sean fuertes, como si fueran piedras. Los seres humanos tenemos que darnos el permiso de llorar y esa es una de las razones por las que tenemos conductos lacrimales. Y finalmente, necesitamos reconocer que el afligirse también requiere de valor. El duelo es la última prueba de la vida. Porque el afligirse es un modelo para el crecimiento y para encontrar el sentido en nuestra vida. Enfrentarse a la pena y pasar por todo el proceso de lo que ella representa, significa enfrentarnos a nuestros sentimientos con honestidad, expresarlos y aceptarlos durante todo el tiempo que le tome a la herida sanar. Para la mayoría de nosotros, esto es algo bastante difícil. Por eso, afligirse requiere de valor. Hace falta tenerlo para sentir nuestro dolor y enfrentarnos a lo desconocido. También hace falta tener valor para afligirse en una sociedad que, erradamente, valora la reserva y donde nos arriesgamos a enfrentar el rechazo de los demás por ser abiertos o diferentes. Tener valor para afligirse conduce a tener valor para vivir, amar, arriesgarse y disfrutar los frutos de la vida sin temor o inhibiciones. Tener valor para enfrentarse a la pena, la frustración, las dificultades, invariablemente genera una vida de más recompensas. Tener valor para confrontar la muerte con honestidad,
significa que examinamos nuestra vida, valores, ideas, y lo que tiene significado para nosotros, con lo que eventualmente creamos una existencia satisfactoria y con un propósito. Al aceptar a la muerte como un proceso natural de la vida, podemos vivir nuestra vida con más gusto y profundidad. Ahora, ¿qué es lo que tenemos para ayudarnos a desarrollar ese valor? No es algo que se encuentre en un catálogo y nos puedan entregar por mensajería. Tampoco lo hallaremos en un aparador o lo conseguiremos por debajo de la mesa. Pero es accesible a todos nosotros. Un profesional en apoyo emocional sugiere 3 fuentes de ayuda. Lo único que hace falta es usarlas. Son el apoyo a uno mismo, el apoyo del ambiente y el apoyo de nuestro sistema de creencias o nuestra filosofía. El primero, el apoyo a uno mismo, es importante. No podemos tener valor para afligirnos o para encarar a ninguna crisis hasta que nos enfrentemos a nosotros mismos, y esto significa honrar a nuestros sentimientos y necesidades. Aunque de ninguna manera desprecio el hacer cosas por los demás, hay legitimidad en hacer cosas por uno mismo y satisfacer nuestras necesidades. Todos conocemos a personas que no pueden hacer cosas para sí mismos. Tienen miedo de que si lo hacen serán considerados egoístas. Pero aunque es hermoso ser el beneficiario de su generosidad, es triste porque estamos sacando un provecho de su pérdida. Conozco una mujer así. Todo el tiempo parece estar dando, descuidando sus propias necesidades, sublimando sus propios sentimientos. Me temo que ella es una extraña hacia sus propios sentimientos. Sin embargo, necesitamos estar en contacto con nosotros mismos. Otra cosa que debemos estar dispuestos a aprovechar es el apoyo que hay en nuestro ambiente. Podemos obtener mucho de otras personas. Nuestros amigos, parientes, vecinos, colegas, médicos familiares, psicoterapeutas, clero, abogados, consejeros financieros, personas de negocios, todos pueden ayudarnos. Además existen otros apoyos. Cursos, cambio de profesión, trabajo voluntario, clubes, mascotas, viajes, arte, música, danza, grupos de duelo, deportes, meditación. No son un escape. Son apoyos que tenemos a nuestro alcance. El tercero es nuestro sistema de creencias. Nuestra filosofía de vida afecta mucho la forma en que nos enfrentamos al dolor y a los problemas. El significado que le damos a la vida, al sufrimiento y a la muerte es importante. Vivir una vida con significado, cualquiera que sea, es más fácil que vivir sin valores espirituales. Vive, ama, arriesga y disfruta de los frutos de la vida sin temor ni inhibiciones. Permitamos que la vida sea, para ti y para mí, un tiempo así, un tiempo para que adquiramos el valor para afligirnos. En nuestra sociedad, con demasiada frecuencia, se nos enseña que la muerte es un tema que debe evitarse, ignorarse, incluso negarse. Sin importar cuál sea tu origen cultural o étnico, cada vez que permites que tus emociones salgan a la superficie, te sorprenderá notar el poco apoyo que recibirás para realmente desahogar tu pena o expresar tu dolor. No obstante, debes permitirte lamentarte. Posponer la confrontación de tus sentimientos al llenar cada día con actividades solo aumentará la reacción de la pena. Recuerda que cuando uno sufre una gran pérdida, expresar los sentimientos es una muestra de fuerza, no de debilidad. No hay una forma correcta para experimentar la pérdida y ajustarse a una vida sin el que ha partido. Perder a la pareja, a un hijo, madre o padre, amiga o amigo, hermana o hermano, es perder una parte de ti. Por lo tanto, es natural lamentarse por esta pérdida. Quizás sufras emociones de una intensidad inimaginable. Pero aunque estés en agonía, por más terrible que todo parezca ser, tu pena es sana y correcta. Y debes darte permiso para lamentarte.